el contexto que creó al Politécnico. ¿Cuándo se crea el Politécnico? Se crea en el sexenio del general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas vino a cambiar la inercia que se traía de las... estaba en la época todavía posrevolucionaria, y en ese entonces el que movía todo era Plutarco Elías Calles. Un hombre autoritario que siempre estuvo en contra del movimiento revolucionario. De hecho quería quitar todos los ideales de Zapata, Villa. Viene el general Cárdenas, promueve su campaña para llegar a la presidencia, y en su toma de posesión de 1934, refiriéndonos a la área educativa, que es la que nos interesa, ¿cuál es su política? Él lo que quiere es un desarrollo social en donde se vuelva incluyente. En ese momento, ¿qué era lo que sucedía? Teníamos 20% de gente viviendo en las ciudades, 80% de la gente viviendo en el campo, con las diferencias que se tenían, con las desventajas que se tenían, y lo que quería hacer es incluir a toda esta gente. Estaba la Segunda Guerra Mundial. Después de nuestra revolución, que fue la primera del siglo pasado, pues estuvo la bolchevique de Rusia, que posteriormente llevó a la Unión Soviética, y ese era el ambiente que se respiraba en ese momento. Él de hecho hace un planteamiento, todos estos planteamientos que tengo aquí, dar ayuda, dar educación, pues, tienen un basamento socialista, nos gusta y no nos gusta, de ahí parte. Esa fue su política económica, su idea, basado en estos tres factores, ¿no? Un impulso patriótico, la posrevolución. Todos teníamos la idea de que la revolución nos iba a sacar de todas esas diferencias, todo lo que creó la revolución, con justicia social para un desarrollo legal. Y al cabo de más de 100 años eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Muy bien. Entonces, estos eran los tres ejes de su política económica, de su política educativa, en los que basó su idea de creación de la educación, donde tenía claro que el país no iba a salir de la situación en la que estábamos si no empezábamos a industrializar al país, a crear productos por nosotros mismos. Se tenía el petróleo estaba en manos de extranjeros, ferrocarriles en manos de extranjeros. Él vino a cambiar todo, ¿sí? Él vino a nacionalizar el petróleo, vino a dar un impulso diferente a la educación, a hacerlo más abierto, sí, con tintes socialistas, no se puede negar eso, ¿no? Finalmente, ¿qué era lo que querían? Que los obreros y los campesinos fueran capaces de impulsar nuestras riquezas naturales para hacerlas productivas y que dirigieran las empresas que normalmente estaban en manos de la iniciativa privada, pero no nacional, sino extranjera. Esta fue su preocupación, y él sabía que de alguna manera la educación superior es la que nos podía dar la clave para poder solventar esas tremendas diferencias que se vivían desde el siglo XIX, que todavía en 1940, 1936, cuando él asume la presidencia, se tenían en ese sentido, ¿no? Se tuvo toda una política de educación pública. ¿Qué era lo que se tenía, qué era lo que observaron los que analizaron la política económica, la política educativa de ese entonces? Y no está muy alejado de la actual. Falta de patentes, no había desarrollo tecnológico propio, ¿sí? Falta de investigación, no cambia nada. Se supone que el 1% del Producto Interno Bruto debería estar dedicado a la investigación, cosa que todavía no se cumple, más de después de 100 años, estamos exactamente iguales. No varía en nada eso. Bien,
¿Qué empieza a hacer? Empieza a crear en la Secretaría de Educación Pública los departamentos necesarios. ¿Para qué? Para la creación del Instituto Politécnico Nacional. Se crea la DETIC, que era la encargada de lo que ahora es la Subsecretaría de Enseñanza Superior. Pues era la DETIC, que era un órgano fuera de la Secretaría de Educación Pública. Él mismo integra ya como parte de la Secretaría, como parte del gobierno. No era considerado, estaba muy afuera. Y había muchas escuelitas que después las vine a concentrar precisamente para hacer el Politécnico Nacional, pero bueno, quisiera seguir con esto. A finales de 1935 envía la iniciativa de creación del Instituto Politécnico Nacional. Para ello se crea el Consejo Nacional de Educación Superior y de Investigación Científica. Es ahí donde se pretende trabajar para enfocar, para refocar todo esto en el Congreso que está organizando los alumnos, ¿no? Donde la investigación científica tenía que ser un antecedente que soportara la enseñanza superior. ¿Sí? Es hacia donde tenían que dirigir los objetivos de su política educativa. Nada nuevo, eso nos lo presentan ahorita como algo nuevo. Entonces era parte de la política de Cárdenas, que también ya existía antes, nada más que él la clarifica, él la pone en papel. ¿Sí? Bien. No fue sino hasta 1936 donde se crea el Instituto Politécnico Nacional, y para lograrlo tuvo que hacer algo fundamental, tuvo que hacer una maniobra política, tuvo que quitar a Calles de la escena política. Calles todavía tenía una presencia a través de diputados, a través de gobernadores, tenía el control pues, de estados importantes, fundamentalmente los del norte. Entonces tomó la decisión autoritaria, así como finalmente priista, aunque no existe en ese momento el Partido Nacional Revolucionario, que ahora se llama PRI, y decide exiliar a Calles. Manda a una de sus múltiples, ¿cómo se llama? Haciendas que le voy a llevar allá en Santa Bárbara, acá por el sur. Y coincidentemente el señor Plutarco Elías Calles estaba leyendo a Adolfo Hitler, estaba leyendo esa novela en la madrugada, cuando le cayeron los militares y dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir porque pues, ya las cosas están cambiando acá. Es decir, tuvo que quitar todo aquello que estaba impidiendo que se pudiera consumar su idea de política educativa. Sobre Calles ya en la escena, y entonces sí, se crea el Instituto Politécnico Nacional, comienza a funcionar. Es más, se comienzan a comprar ya infraestructura, maquinaria, asientos, en fin, la infraestructura que es necesaria, aunque todavía no se tenían los edificios, porque había el capital que se estaba poniendo. Bueno, y para ello obviamente utilizaron a todas las nombres que han ustedes escuchado, a Miguel Bernal, Juan de Dios Vázquez fue parte de la DENIC, fue el encargado estuvo ahí en la Secretaría de Educación Pública, desde dentro de la Secretaría de Educación Pública, eso sí es la diferencia de la actual, ahí la Secretaría de Educación Pública están totalmente en contra de modernizar, ¿no? Están totalmente en contra de lo que está haciendo el movimiento, pero allá no, allá empezó en la Secretaría de Educación Pública, ahí incluso a la gente necesaria para poder crear el colectivo. Sin embargo, no fue sino hasta, ¿cómo lo hizo? No podía partir de cero, tenía que tener de alguna manera una base. ¿Cuáles fueron las escuelas de ingeniería? Las que heredaron la Escuela de Artes y Oficios. Previas a estas tenemos la que fue el ECIME, después EPIME, luego EIME, luego ECIME, que fue la más importante de las escuelas que crearon el Politécnico. Estaba la de bacteriología, teníamos el Instituto Técnico Industrial, las industrias químicas, que luego fue SICI. Esas las tomaron, las juntaron para la creación del Politécnico. Muchos maestros, el grueso de los maestros fueron militares. Los primeros profesores que empezaron a dar clase en la escuela, aparte de los que ya habían en esta escuela, se negaron y fueron con una disciplina militar.
Ahí se empezó a consolidar el Politécnico como una de las escuelas y eso lo menciono porque precisamente Lopita tiene una disciplina muy diferente de otras escuelas. Yo vengo de cine, estudié cine. La disciplina militar, no es que haya una disciplina militar, sino finalmente una disciplina en la vida, es la que nos ha ayudado, y esa fue la que dio la base de los docentes. Bien, se crea el Instituto Politécnico Nacional sin tener nada de documentos, aunque se mandó la iniciativa al Congreso de la Unión, realmente no se creó todavía ninguna ley. El Politécnico empezó a funcionar porque lo decretó el presidente y pues en época presidencial se echó a andar. Bien, termina en 1940 el sexenio de Cárdenas y viene Manuel Vela Camacho y luego Miguel Alemán, con una política totalmente diferente, al grado de reducir el presupuesto de 8 millones en el sexenio cardenista a 3 millones el siguiente año y a 2.7 millones el presupuesto al siguiente. Nada nuevo, tampoco, nada nuevo. Están reduciéndolos. Sí, ahora por el petróleo, por lo que sea, pero nada nuevo. Eso pasó en el 47. ¿Sí? Es el peligro que se tenía, ¿no? Sin embargo, en 1943 se nombra a Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública, aunque finalmente no podían. Hubo una presión, hubo movimientos de los estudiantes que se oponían a que se estuviera reduciendo el presupuesto y a que propiamente desapareciera el Politécnico. Yo pienso que la verdadera época en la que estuvo en peligro el Politécnico, el recién nacido Politécnico, fue en esa época, con estos dos estudiantes. Sin embargo, Alemán, que no era ningún tonto, se dio cuenta que el egresado del Politécnico, porque empezaron a ingresar luego porque venían gentes de las escuelas anteriores y empezaron a trabajar y empezaron a ver resultados. Los ingenieros egresados ya del Politécnico, de estas escuelas, que fue inmediato, sí empezaron a dar el resultado de la creación. Trabajaban en las industrias y daban resultados, eran verdaderos ingenieros, y Alemán se dio cuenta que verdaderamente le era útil al país, y aún con su política totalmente diferente a Cárdenas, más lo que llaman liberal, lo que ahora conocemos como neoliberal, se dio cuenta de que sí valía la pena mantener al Politécnico. Quiero hacer un símil con lo que sucedió en la colonia. ¿Saben cuál fue la única profesión real que tenía programas en la época de la colonia? Inclusive hay un edificio muy bonito allá en el centro que es el Palacio de Minería. La única profesión que existía en la colonia, puesta por los españoles, fue la minería. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Necesitaban gente capaz de ayudar a extraer. En ese entonces el oro, la plata y fundamentalmente necesitaban crear a sus ingenieros para que aquí mismo nosotros mismos extraíamos el mineral y poder pegar. Es la única carrera que existe. Eso mismo lo vio Alemán, y entonces dijo, sí, el Politécnico puede funcionar, ¿por qué no? Adelante. Y bueno, el peligro de desaparecer el Politécnico con Alemán cambió totalmente. Pero yo, y esa es mi opinión, tiene el cine, lo mismo que la carrera de minería, se vio con este señor, ¿no? Bien. Quiso controlar el Politécnico, más que desapareció. Por eso es que en 1956, a raíz de un movimiento estudiantil, ahí el pretexto fue el error también. Ahí en el casco de Santo Tomás, donde inició el Politécnico, la construcción del Politécnico, la primera área del Politécnico, digamos, se les ocurrió tomar 2 hoteles a los jóvenes. Nunca faltan los Donovan por ahí. Bueno, fue el pretexto para que entrara el ejército a las instalaciones del Politécnico. Ya entró el ejército al Politécnico y estuvo más de 2 años el Politécnico tomado por el ejército. No es nada, no sería nuevo. Entrar el ejército, fue de entrada el ejército en este paro, pero no era nuevo, ya alguna vez estuvo el ejército ahí. ¿Qué surge después?
Vámonos a 1958, encontré, había una revista que se llamaba Siempre, era una revista de índole político, no similar ni equivalente a Proceso. Era de cuestiones, era diferente, pero bueno, había analistas políticos. En este caso estoy tomando dos reflexiones que hace el maestro Vicente Lombardo Toledano, un hombre de izquierda, fundador del Partido Popular Socialista, y bueno, nos entrega en dos de esas revistas, una en la de 1958, ¿qué debe de ser desde su punto de vista la educación técnica? Y obviamente enfocada al Politécnico. Él también fue un ideólogo cuando se creó el Politécnico. El maestro Vicente Lombardo Toledano fue uno de los que sustentó filosóficamente las políticas de Cárdenas, porque eran afines. En 1958, es decir, ya había acabado Alemán, ya estábamos en la etapa estabilizadora. Aquí estaba ya, supongo que era, creo que ya estaba López Mateos. Pues se hablaba de lo que necesitábamos, ¿para qué? Para que la educación técnica, encabezada por el Instituto Politécnico Nacional, tuviera estas características, ¿no? Finalmente, la formación de obreros, técnicos, calificados, ¿para qué? Para la creación de productos, etcétera, etcétera, basados en la ciencia. Nada nuevo. Con lo que se creó con lo que se hablaba en 1956, en 1958 se estaba hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque no se plasmaba finalmente en los proyectos reales del Politécnico, no estaba plasmada nada de esas ideas, ¿sí? En otro artículo, este mismo escritor hablaba cuál era la meta del país: industrializar. Aunque le digan que el señor era de izquierda y eso, él sabía que finalmente en la industrialización, en la creación de productos, en la creación de riquezas, está la verdad. Ahí es donde podemos realmente salir de pobres, ¿no? Era la industrialización, claro, ahí lo enfocaban a una industria nacional. El objetivo era llevarlo a una industria nacional, y seguían con lo mismo y hablaba de que había que actualizar programas, que había que hacer los acordes a las necesidades del país. Esto ya fue en el 59, ¿no? Perdón, ahí es le falta el año, es un año después del anterior. Este es el otro artículo. Igual sigue hablando de que las investigaciones tienen que sustentar para el manejo y el mejoramiento de la revocación educativa que nuestro país está demandando con urgencia. Consiste fundamentalmente en combinar la educación con el trabajo productivo, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. Aquí en Lupita se tiene una forma de titular, y en SCOM, pero sobre todo aquí, lamento yo que el IECIME no vaya, que es el trabajo terminal. Hay aquí un egresado por lo menos que ya vivió eso, dos, uno que es maestro, en fin, y realmente ahí se tiene una práctica muy buena, una práctica excelente. Pero yo les digo que son proyectos pues les decía que de museo, pero desgraciadamente ya ni eso llega. No porque no sean buenos, no porque no tengan calidad, sino porque finalmente no tienen un aterrizaje en la creación de productos y en la creación de riqueza. Hacen su prototipo, lo empiezan a vender para tener algo de dinero, o bien los donan a los otros compañeros para que trabajen y practiquen, pero ahí se pierde. ¿Por qué? Porque no hemos tenido desde la creación del Politécnico, bueno, no tanto a principios, pero desde que se está queriendo implantar el nuevo modelo educativo, por hablar de una fecha, no hemos podido conectarnos con la industria, resolver problemas políticos. Hay de 100 trabajos, a lo mejor hay uno, y a lo mejor no funciona excelentemente, pero sí resuelve problemas de la industria, sí creamos riqueza y sí podemos cerrar la brecha de diferencia entre pobreza y riqueza que se está incrementando. Bien, Lupita, ya te quiero centrar. Lupita cambia su filosofía. Inclusive si nosotros vemos el logo de Lupita, es nada que ver con la filosofía de creación de las primeras escuelas.
¿Qué tenemos plasmado en el logotipo de CIE? Las carreras que nos gustan. Aeronáutica. Bueno, primero el nombre, no sé cuándo se ingeniería mecánica. Tenemos aquí unas alas. Tenemos unas alas. Tenemos los rayos eléctricas, las alas de aeronáutica, las órbitas de un electrón, comunicaciones electrónicas, el engrane emblemático de mecánica, y con eso se crea el logotipo de DECIN. Ahora cambia, porque se conoce todo igual, ¿no? Sin embargo, el enfoque con el que es creado UPITA es diferente. Es diferente, nos lleva a un logo en el que propiamente, pues ahí se puede ver la mecatrónica, pues que bueno, la robótica mejor, ¿no? La temática también. No tiene nada que ver, se tiene una nueva concepción ya de escuelas. Esta escuela, de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Sin embargo, ¿cuál es su contexto de creación? También ya se están entrando aquí. Primero, es una idea política de mi querido Diego Guerra, director general de Politécnico en ese momento. Y dicen, bueno, queremos las carreras modernas, ya muchos oyen de mecatrónica, hay que crear. No lo quisieron crear, debió haber salido de cine precisamente, ¿verdad? Finalmente aquí tenemos pues las dos carreras, electrónica y mecánica, que sirven de base para la mecatrónica. Sin embargo, no, porque no querían contaminarlo con las grillas o los grillos, como yo comprendería de cine. Los que hacen, traen a Simestas, crean lo que se llama los libros fundadores, en donde no había un solo mecánico. Por los electrónicos, por los especialistas en mecatrónica, no había un solo mecánico ahí. Yo soy mecánico, como de eso, ¿verdad? Es más, cuando yo llegué aquí en el 2004, había profesores que decían que la mecánica era el más necesario de la mecatrónica. Digo, nada tan equivocado como eso, porque la electrónica, el control, a través de la programación, ya todo poder mover algo, eso es mecánico. Y con lo mecánico creamos, fabricamos, hacemos productos. Entonces hay un error de concepción. Y sin embargo, la escuela da resultados, da buenos alumnos que se colocan más rápidamente que los egresados de otras escuelas. A pesar de esas deficiencias, a pesar de haber iniciado así, bueno, tenemos ese resultado. Yo estoy convencido que eso es por una situación institucional. Porque hay otra cosa que a mí tampoco me gustó mucho, pero que es una realidad. La gran mayoría, o una buena parte de los egresados, de los miembros fundadores, ahora afortunadamente ya está con gente egresada de otra escuela, pero iniciamos con mucho egresado de otras escuelas, nada que ver con el Politécnico. Tenemos el Simvestab, los que venían a estudiar Simvestab se vinieron para acá. Nuestro compañero Mario también viene de Cuba, pero es diferente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con una razón y usted no es mucho. Ustedes saben, o si no saben, con la gente que trabaja en de las motos, por ejemplo, les da la facilidad de comprar un carro. Pero no les van a dar un carro de la Ford, ¿no? Ni de la Chrysler. ¿Por qué? Porque sería tanto como reconocer que los productos que hago no funcionan, no sirven, ¿no? Entonces, pues qué lástima que nosotros, como Politécnico, no seamos capaces de sortirnos de nuestros propios maestros, ¿no? Pero a lo que quiero llegar no es a criticar a los compañeros, sino a que ¿qué es lo que hace que el UPITA funcione? Si bien participan, yo no digo que no sean capaces, no, yo creo que a lo mejor hubiera sido una mejor escuela si hubiéramos tenido no 100%, un 99% de egresados de aquí, de Politécnico, ¿no? Ahora están pasando dos compañeros que son egresados de aquí ya de mecatrónica, ya son parte de la planta docente, donde se está equilibrando esa situación. La otra que les quiero mencionar es que los trabajos terminales que se hacen, que los fabrican con nuestras propias manos, estamos haciendo honor a la historia porque finalmente partimos de la de artes y oficios, o sea, de artes que hacemos. Y somos la escuela con la menor cantidad de talleres y laboratorios de todas las ingenierías del Politécnico. Y sin embargo, salimos adelante. ¿Por qué? Yo les puedo apostar, estoy convencido que es por los alumnos. Porque los alumnos van y buscan, se van a otras escuelas, si necesitan laboratorios, van a otras escuelas.
pagan para ir a otros talleres, hay gente que sus papás trabajan en talleres o tienen sus propios talleres. Yo mismo ayudo a mis asesores en el taller mecánico, como el de aquí, soy mecánico, y es como vamos saliendo. Ese es el espíritu, o esa es la idea que yo quisiera transmitir. Ahora bien, con orgullo lo digo, traigo el poli en la sangre, mi papá, que es el señor que está ahí, es egresado del ESIM, generación 50-53. Él, cuando egresó, se dedicó a hacer lo que se llaman troqueles, que son troqueles y otras cositas. ¿Sí? No es que quiera hablar de mí, sino que, ¿por qué lo menciono? Porque cuando él salió, le dijeron, oye, vamos a hacer troqueles, salió y dijo, nadie no sabía lo que era. Ahora, afortunadamente, ya contamos con oficinas que les ayudan a crear su propia empresa, les ayudan en la parte administrativa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que rescatar, eso es lo que tenemos que seguir apoyando. Y yo, como espíritu politécnico, yo a mis asesorados pueden trabajar en mi taller, yo no les cobro ni la luz. Eso es el ser politécnico. No es el venir, no es otra cosa. Es realmente amar y saber comprometerse con la institución que tanto nos ha dado. Yo, gracias al Politécnico, como digo, ya tengo trabajo. Y ese es el espíritu, y esa es la gente, y esos son los que nos entendemos, y somos los que defendemos, y defenderemos siempre a nuestra institución, a nuestra alma mater, que no son palabras, lo van a entender cuando la vocacional se forja el carácter. Pero aquí en el Politécnico se forma la profesionalidad. Los que cursan aquí, y por eso es que luego no me gusta que vengan de otras escuelas, que son, hay muchos muy libres. Yo no digo que sea gente incapaz, simple sencillamente que es mejor de casa, ¿no? Y quisiera terminar la intervención con esto. Pues no se ve lo de la sangre, de traer la sangre. Quienes hemos dedicado nuestra vida a servir a nuestro pueblo y a evitar que la tradición sucumba ante las fuerzas regresivas del interior y de fuera, tenemos que comprender a que el Instituto Politécnico Nacional se ligue con la eficacia de los actos de Estado. Eso se mencionaba en el año 60 y sigue siendo vigente en el 2000, 60 años después, y seguirá. Y espero que ustedes sí lo retomen, y espero que de estas pláticas tengamos esa idea. No se trata de ser contestatarios o contreras, no. Se trata de rescatar esa historia, independientemente de que hablen de socialismo o no socialismo, y que el socialismo ya cayó y que ya cayó el modo de la vida. La realidad es que ahora venía viendo a mi tía que venía a dar mi clase, que el 50% de la riqueza de todo el mundo hace 27 años la tenían gentes que llenaban un avión de más de 300 personas. Ahora no llenan ni siquiera un autobús de 44 asientos. Es decir, hay menos ricos con esa gran cantidad de riqueza, y ahora hay más riqueza, porque la riqueza va aumentando. ¿Sí? Todos los países no hemos sido más ricos, hay más edificios, eso es riqueza, ahora hay muchas más casas, tenemos aquí oficinas que funcionan en el funcionamiento, para que les decía de las empresas que te van a poner tu propia empresa. Ha evolucionado y ha evolucionado también el poli. Lo que está mal es lo que tendríamos que ver nosotros como empleados del Politécnico, que no lo menciono aquí, pero también se hablaba de condiciones, no nada más en la educación, también hablaban de las condiciones de los profesores. ¿Cómo vamos a tener una educación de calidad si no tenemos gente calificada dando clases? Pero si nos contratan con horas, si nos contratan, nos dan un interinato y nos pagan 3 meses después, bueno, pues de veras la gente que pone cariño por el poli se queda aquí, pero a veces no necesariamente, a veces desgraciadamente la gente que no encuentra otra cosa, pues hay una frase horrible que se dice, ay, acabaste de maestrito. Se refiere a ese tipo de personas. Yo les invito a que se integren, que tengan en mente los jóvenes que están aquí, que aquí hay una disciplina que muy parecida a la de Juan de Dios Batis, como escuela, diferente a las demás escuelas del poli, sí. Falta ese empuje que tienen las otras escuelas, pero pues eso se puede solventar platicando, asistiendo a estas pláticas, y pues adelante. Muchas gracias, por mi parte sería todo.